¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Sobranes Castro. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial, voy en quinto semestre, Grupo Z. La materia es Estadística Inferencial 2. El maestro es Juan Morales. Unidad 2, tarea 1. Correlación y regresión es el tema. Bueno, tenemos unas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la relación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto de momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien desarrolló originalmente. Tenemos las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está representando menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor que R menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de los variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza. Una relación lineal no está diseñada para medir la fuerza en una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo el valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Tenemos los errores comunes de las correlaciones. El error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual, pueden inflar, pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo de tamaño de cerebros e inteligencia. A continuación se presenta las mediciones del tamaño del cerebro en centímetro cúbico y las puntuaciones de IC de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del Stabley y Brain Size, Head Size, and Intelligence, Quality and Morsin Twins. De Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, pues tenemos aquí unos datos que son de Minitab. Tenemos los resultados en Minitab de correlación. Ok, esto lo vamos a interpretar a medida que lo vayamos avanzando. Ok, abrimos Minitab. Ok, aquí nos vamos a estadísticas gráficas, estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. Aquí nos piden lo que son las variables, en este caso el tamaño del cerebro, coeficiente intelectual, lo va primero y luego el tamaño del cerebro. Ok, aquí traemos unas opciones, pero lo vamos a dejar de esta manera. Ok, las gráficas lo vamos a dejar igual y los resultados va a ser de tabla de correcciones en parejas, la vamos a quitar y le vamos a dar a aceptar. Ok, ok, tenemos los mismos resultados que nos salió aquí. Que el método de correlación de Pearson, filas utilizadas son 10. Ok, utilizadas 10, dice coeficiente intelectual
aquí está. Ok, coeficiente intelectual del 0.179. Ok, 0.179. Ok, tenemos los métodos y las correlaciones. Aquí en correlaciones en parejas de Pearson tenemos la muestra 1 y la muestra 2, en donde la muestra 1 es el tamaño del cerebro en centímetro cúbico. El coeficiente intelectual es la muestra 2. La correlación de estos dos es 0.179. El IC es el 95% para el P, que es el menos 0.505, y el valor de P es 0.620, tal y como nos muestra aquí en la tabla. Y tal y como nos muestra aquí en la tablita. Tenemos aquí la correlación y regresión de la gráfica de dispersión de coeficiente contra el tamaño del cerebro. ¿Ok? Vamos a ir aquí a gráfica de dispersión, de correlación, le damos a aceptar. Aquí en variable Y va el coeficiente y el tamaño del cerebro. Ok, vamos a que no se nos mueve nada. Aquí tampoco. Mostrar datos. Presentación de datos. Correlación. Ok, aquí nada le movemos. Múltiples gráficos. Gráficas separadas. Ok. Opciones de datos. La dejamos igual. Y le damos a aceptar. Ok, tenemos la gráfica de dispersión de coeficiente intelectual entre el tamaño del cerebro. Ok, tenemos aquí en el eje de las Y el coeficiente intelectual y en el eje de las X el tamaño del cerebro. Tenemos los valores del símbolo de fila 4, el tamaño del cerebro en sistema cúbico 1285, con un coeficiente intelectual de 102. Ok, con el asistente también lo podemos sacar también la gráfica de dispersión. Vamos aquí a regresión, vamos a regresión simple. Aquí vamos a determinar las variables de las variables continuas que el coeficiente intelectual determina al eje de la Y el tamaño del cerebro determina el tamaño del cerebro. Ok, aquí lo vamos a poner lineal. El nivel de significancia lo vamos a dejar a 0.5. Ok, y aquí pues ya nos aparecen las gráficas, bueno, el informe de resumen determinado por el coeficiente intelectual. Tenemos aquí una gráfica donde te hace la pregunta, en donde dice, ¿existe una relación entre Y y X? Pues aquí contesta, la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, debido a que la probabilidad es mayor, la significancia es mayor a 0.05. Si hubiéramos tenido una respuesta que sí es estadísticamente significativo, debe de ser mayor, tal y como ah, tal y como explicaba aquí el tamaño las propiedades del coeficiente del valor de R está siempre entre -1 a 1. Ok, aquí también tenemos los resultados del que estamos analizando. La regresión del coeficiente contra el tamaño del cerebro. ¿Ok? Esto lo estamos sacando ahorita.
¿Ok? Dice que el porcentaje de la variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación del coeficiente intelectual. ¿Ok? Tenemos R. Tenemos R menos el R cuadrado. ¿Ok? Y el R cuadrado igual a 3%. Entonces, en este caso es bajo. Tenemos la gráfica de línea ajustada por el modelo lineal. Y igual a 71.83 más 0.02862. ¿Ok? Tenemos la correlación entre X y Y. La correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetro cúbico no es estadísticamente significativo, pues tenemos la misma explicación del de arriba. Ok, pues aquí hay una tablita de comentarios donde le dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y es Y igual a 71.83 más 0.02862X multiplica X, perdón. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación puede utilizar para predecir el coeficiente intelectual. Para el valor tamaño del cerebro cúbico, haya la configuración del tamaño del cerebro cúbico, centímetro cúbico, que corresponde al valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa que X se la causa de Y. Y tenemos la gráfica de regresión para el coeficiente intelectual, ¿ok? Donde este dice que es un muy poco común. Tenemos unos puntos fuera aquí con de parámetro. Bueno, el tamaño del cerebro es mayor. ¿Ok? Tenemos las estadísticas. ¿Ok? R cuadrado ajustado. El valor de P modelo. Valor de P término lineal. El valor de P cuadrático de desviación estándar de los residuos. ¿Ok? El modelo seleccionado lineal. El modelo alternativo cuadrático. Tenemos el lineal y el cuadrático. ¿Ok? Tenemos la regresión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Informe de diagnóstico. Residuos versus valores ajustados, ¿no? Tenemos aquí a buscar estos patrones de residuos grandes. La curva de la fuente y los conglomerados. ¿Ok? Tenemos la regresión del coeficiente del informe de predicción. Tenemos la gráfica de dispersión. ¿Ok? Donde X y Y pronosticada, ¿no? El IP el 95%. Tenemos los mismos valores. ¿Ok? Tenemos la regresión para el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro. ¿Ok? Podemos incluir que no es rechazable la correlación entre los coeficientes intelectual del tamaño del cerebro. No es estadísticamente significativo. Tenemos las mismas gráficas, tal y como las sacamos ahorita. ¿Ok? Tenemos un ejercicio del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a realizar los estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del dióxido de carbono. Las temperaturas en centígrados, Celsius, centígrados, para diferentes años según los datos de Geopolice Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Ahí tenemos los datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Tenemos la concentración de dióxido de carbono y la temperatura. Ok, damos doble clic.
Bueno, nos vamos a estadísticas básicas, a correlación. Recordemos que las variables es temperatura y dióxido de nitrógeno partes por millón. Ok, aquí en método va a ser la correlación de Pearson. Ok, nivel de confianza pues es el 0.05 que corresponde al 95%. Le damos las gráficas, aquí no movemos nada, los resultados, tabla de correlaciones en parejas. Ok, damos aceptar. Tenemos el método correlaciones y correlaciones en parejas de Pearson. Pues aquí el método, el tipo de correlaciones de Pearson, filas utilizadas 10. P, la correlación de parejas de Pearson. La correlación es en temperaturas en grados. El dióxido de carbono por partes por millón al 0.892. La correlación es en parejas de Pearson. La muestra 1 te mide el dióxido de carbono por partes por millón y la muestra 2 temperaturas. La correlación es 8.892. El I es el 95% para P y el valor de P 0.0. Podemos realizarlo también en la gráfica de dispersión. Nos vamos a regresión, ayuda, que las variables en Y, temperatura, y las variables en X. Ok, no movemos nada. Mostrar datos, nada. Múltiples gráficos con gráficas separadas. Las opciones de datos. Y pues vamos a aceptar. Ok, tenemos la gráfica de dispersión de temperatura contra partes por millón. Tenemos aquí el ajuste de relación de temperatura. Ok, 10.48 más 0.1092 partes por millón. R cuadrado es igual al 79.6%. Ok, también podemos utilizar el asistente para poder visualizar más gráficas y entender un poco más de lo que se está hablando. Vamos a escoger aquí lineal al 0.05, que es al 95%. ¿Ok? Tenemos la relación de temperatura por medio de un informe de resumen. Y es temperatura y X es el dióxido de carbono, partes por millón. Tenemos una gráfica ajustada por el modelo lineal. Y igual a 10 por 48 más 0.1092. Ok, aquí nos está pidiendo, existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación C, correlación de dióxido de carbono. Ok, dice que la relación entre la temperatura de C por millón es estadísticamente significativa. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la P es menor a 0.5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es el modelo de regresión, que sí puede explicar el 79.56% de la variación en temperatura, porque R cuadrada está al 79.56%. Tenemos la gráfica ajustada para el modelo lineal. ¿Ok? Tenemos aquí la parte del comentario, que la ecuación ajustada por el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 10.48 más 0.01092. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación puede utilizar para predecir la temperatura centígradas para el valor de dióxido de carbono parte de millón o hallar la configuración de dióxido de carbono partes por millón que corresponda a un valor o rango de valores deseados para la temperatura C. Una relación estadísticamente significativa. No implica que X sea la causa de Y.
Ok, tenemos aquí también la regresión para temperaturas, partes por millón, el informe seleccionado, selección de modelo. Ok, tenemos aquí la línea de regresión con los puntos en dispersión, en regresión por dispersión. Ok, tenemos las estadísticas, los modelos seleccionados lineal y el modelo alternativo cuadrático. Ok, tenemos los datos, la Y pronostica y el porcentaje de IP. Ok, aquí tenemos la gráfica de predicción, la línea ajustada en rojo muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor, muestra el intervalo de predicción al 95%. Ok, también tenemos aquí la tarjeta de informe. Ok, aquí tenemos las mismas gráficas que acabamos de analizar ahorita. Ok, ok, vamos a regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestra los paralelos variados. La ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables X y Y. La gráfica adecuada. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina la recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa la relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción y variable independiente. X y Y, llamada variable de respuesta y variable dependiente. Okay, tenemos otras definiciones. Tenemos un ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción a base de los datos, cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60. Ok, pues aquí tenemos la gráfica que ahorita vamos a utilizar. Ok, y el análisis de regresión. Ok, tenemos los datos de hombre de cintura. Abrimos. Ok, edad de hombre y tamaño de cintura. Aquí tenemos los datos. Nos vamos a estadísticas básicas. Ok, estadísticas básicas. Ok, vamos a ver la correlación. Oh, perdón. Estadísticas de regresión. Ponemos las variantes, tamaño de cintura y de hombre. Vamos a aceptar. Ok, nos falta aquí a los resultados. La tablita para las parejas. Bueno, aquí las correlaciones de parejas de Pearson. Ah, dice que una correlación de 0.845 y recordamos que nos pide menor que a 1, entonces podría decirse que la correlación es aceptable, ¿no? Y aparte un valor P es, es muy aceptable, ¿no? ¿Ok? Eso fue nomás para ver la correlación, ¿no? Que fuera -1. Del 1 para abajo, ¿no? Al 0.845. Ok, nos vamos a gráficas, estadísticas básicas, nos vamos a regresión,
gráfica de línea ajustada. ¿Ok? En el Y nos pide el tamaño de cintura y el predictor del hombre. ¿Ok? Modelo de regresión 4 en 1. Opciones, si lo dejamos al 95. Almacenamiento. Ok, le damos a aceptar. Él nos da una ecuación de regresión, tal y como lo tenemos aquí. Ok, una ecuación de regresión del tamaño de la cintura del hombre, 59.69 más 0.6259. Ok, vamos aquí vamos a tomar una calculadora. Ok, damos 59.64 más 0.6259 igual a 60 por la edad del hombre. Ok, aquí nos pide en el problemita, ok, dice cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60. Ok, entonces aquí lo que hacemos es nada más, vamos a multiplicar 20 y nos da 1205 a lo de la cintura del hombre. Ok, ok, aquí está. Y aquí tenemos la gráfica lineal ajustada del tamaño de la cintura del hombre para poder sacarlo. El residuo cuadrado y el residuo cuadrático ajustado. Ok. Aquí nos pide también para un hombre a su edad. Y nos pide también que cuando tenga 40 años, ¿cuál va a ser el tamaño de la cintura? Ok. Igual 59.64 más 0.6259 igual por 40. Su tamaño de cintura va a ser a 2410 centímetros cúbicos. ¿Ok? Si nos pide a 60 años, simplemente multiplicamos la suma de estos dos por la edad del hombre. Ahí tenemos la gráfica de residuos para el tamaño de cintura de hombre. Ahí tenemos en porcentajes, frecuencias por medio de un histograma y por versus orden. Ok, tenemos la orden de observación, en donde tenemos una serie de medidas. Ok, tenemos aquí las frecuencias, tenemos los porcentajes y tenemos por residuos. ¿Ok? Otro método también de resolver esta parte es con el asistente.
Ok, bueno, tenemos esta parte, ¿no? En donde multiplica, en donde suma 59.64 del que nos dio resultado aquí, 59.64 por 0.6259 por 20, 40 y 60. Aquí los tenemos. Ok, también podemos realizarlo por método del asistente. Ok, damos regresión simple. Recordemos que aquí en la columna Y es el tamaño de cintura y la X la edad del hombre. Lo vamos a poner lineal. Ok, y nos arroja. Es el asistente de Minitab. Dice que la regresión del tamaño de la cintura de ese hombre por la edad de hombre. Tenemos la ficha del informe de resumen. Ok, dice que si existe una relación entre Y y X, pues es estadísticamente significativo debido a que P es menor, P es, P es menor a 0.5. ¿Ok? Tenemos aquí también las gráficas ya realizadas. De Minitab, tal y como lo sacamos. ¿Ok? Tenemos los poco comunes, la regresión del tamaño. Tenemos las estadísticas del modelo seleccionado lineal. Y cuadrático. Y la regresión del tamaño de cintura del nombre por edad, informe de diagnóstico. Tenemos la regresión del tamaño de cintura, hombre, edad, mujer, informe de producción. Dice que esta es una gráfica de producción que tenemos los límites inferiores y superiores. Tenemos aquí que no hay ninguno fuera de parámetro, ¿no? Todos están dentro de, acorde a versus tamaño cintura y edad de hombre. Ok, dice que el ejercicio, edad y tamaño de la ah, cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción a base de estos datos, la cual sería el tamaño de cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54. Ok, abrimos los datos en Minitab. Nos vamos a gráficas. Tienes regresión, gráfica ajustada, gráficas, opciones, almacenamiento. Ok. De la ecuación de regresión de cintura de mujeres, 54.12 más 0.8095. Aquí nos estás preguntando a una mujer a su edad 18, 36, 54. Ok, aquí tenemos los resultados. 54.12 más 0.8095 por 18 nos da 68
691. ¿Ok? 54.12 más 0.8095 igual a 54.92.96. Aquí el problema nos pide la predicción a base de estos datos. ¿Cuál sería, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18? ¿Ok? Este lo vamos a multiplicar 18 igual a 'Ok', creo que esta será 'Creo que está mal configurada la computadora'. Y 54.12 más 0.8095 igual a 54.92 por 18. Cincuenta y cuatro punto doce más 0.8095 por 18. Que nos da un valor de 68.691 de, del tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18 a 36. De 18 a 36. Y aquí vamos nada más multiplicando el resultado por los años. Son 36 años igual a 83.262. Tal y como pues lo tenemos aquí en la pantallita. Y así sucesivamente, solamente vamos a ir multiplicando por los años que nos va pidiendo. Y esa es la respuesta que nos está pidiendo ahí en el problema. ¿Ok? Gráficas de residuos de relación, de regresión, perdón. Ok, vamos a gráfica.
Estadísticas básicas. Regresión. Regresión ajustada. Nos vamos a gráficas 4 en 1 y le damos a aceptar. Nos da el resumen del modelo, el análisis de la variancia, la gráfica alineada ajustada. Tenemos aquí uno fuera de parámetro. Nos da las gráficas de residuo del cinturón de mujeres. Nos da el histograma también. Aquí lo tenemos. Esto fue lo que sacamos, multiplicado por la edad, para sacar lo que es el tamaño de cintura. La correlación de regresión. Esto lo vamos a sacar por medio del asistente. Le damos regresión simple. Recordemos que la cintura y aquí la edad. Vamos a ponerlo en lineal al 0.05. Damos a aceptar. Y aquí pues la pregunta, ¿no? ¿Existe una relación entre P y E? Entre Y y X? La relación entre la cintura en centímetros mujeres y edad mujeres es estadísticamente significativa. Es porque P es menor a 0.5 y aquí P vale 0.001. Tenemos aquí lo que son las cinturas y la edad de mujeres y la gráfica ajustada. Tenemos los comentarios. Tenemos la gráfica lineal ajustada por modelo lineal. Tenemos un residuo grande. Tenemos las estadísticas. El modelo seleccionado lineal. El modelo alternativo cuadrático. La regresión de cintura de mujeres. Edad contra edad de mujeres. Tenemos a residuos grandes. Tenemos dos. Tenemos este que es la fila 22. Que tenemos a 1000.266 de ajuste y 16.2342 de residuo. Y tenemos el informe de predicción. Tenemos aquí 4 datos que están fuera de los límites. Tenemos 2. Dice que es la fila 22. Vamos aquí. En fila 22. Y aquí tenemos que 57 años. La cintura en centímetros es 116. Mucho. Tenemos Y que es pronosticada acorde a la edad. A la edad de mujeres. Tenemos el IP del 95%. Tenemos las gráficas. Bueno, entramos al tema de variación, intervalos de predicción. Tenemos las definiciones. Tenemos la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar. Tenemos la desviación, ¿no? La desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Tenemos aquí la fórmula. Entramos más a lo que es el ejemplo. Dice que hay una muestra de datos preparados que incluyen los valores específicos 519. Tenemos aquí el punto. Dice, supongamos que utilizamos esta muestra de datos variados para calcular los siguientes resultados.
Ya existe evidencia suficiente para sostener que la afirmación a una relación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y igual a 3 más 2x. La medida de valores está dada por y igual a 9, ¿no? Aquí tenemos. Una de las paredes de datos muestra que x igual a 5, y igual a 19 y el punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que es la x es sustituida por 5, la ecuación de regresión es y igual a 3 más 2x, produce que y es 13. ¿Ok? Tenemos aquí de que x es 13. Aquí tenemos 5,13. ¿Ok? Al existir significancia entre 3, cuando x constante es sustituir 5 en la ecuación, podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. ¿Ok? Tenemos el ejemplo, ¿no? Todavía. Para x igual a 5, el valor de predicho de y es 13, pero el valor muestral observado en y, una realidad, es 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y que se le denomina desviación sin explicación o residuo. Ahí tenemos la variación total, variación explicada y la variación sin explicar. Tenemos otras definiciones. Tenemos más definiciones que el intervalo, el parámetro, intervalo de confianza, la variable, el intervalo de predicción, el intervalo de predicción. Error estándar de la estimación. Tenemos un ejemplo de peso de consumo de combustible en autos en carretera. Dice, se realiza un estudio en donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor de coeficiente de la correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de consumo de combustible en carretera. Vamos a eliminar estos datos que tenemos aquí y vamos a abrir. Tenemos a lo que son los datos de marca, modelo y peso en libras. Nos vamos a estadísticas, regresión ajustada por modelo de regresión. Aquí lo que nos pedía era que el consumo a cantidades, determinar el coeficiente de. Ok, dice qué porcentaje de variación total del consumo
Ok, aquí nos pide, aquí el de respuesta va a ser el desplazamiento. Ok, millas por galón. La predicción discontinuos es el peso, cilindros y desplazamiento. Ok, aquí en gráficas vamos a poner 4 en 1. Ok, lo proyectamos. Ok, tenemos una ecuación de regresión de carretera por millas por galón, 50.50 menos 0.005860 por peso de libras, ¿no? Los coeficientes son las constantes de peso de libra, o el coeficiente, el I de coeficiente, el valor T y el valor P, y FIB. Ok, FIB a 1.00. Tenemos el modelo, el resumen de modelo. Ok, R cuadrado al 65.2%. Tenemos el análisis de variancia, de regresión, peso libras, error, falta de prueba, error puro. Ok, tenemos los ajustes de diagnóstico y observaciones poco comunes. Observaciones 24, carreteras por galón. El ajuste es el 28.5. El residuo es 8.476. El residuo estándar es 3.93. Tenemos un diagrama de Pareto. La respuesta de carretera de millas por galón es beta igual a 0.5. ¿Ok? Tenemos la gráfica de los residuos para carretera de millas por galón. Tenemos el histograma y contraorden. Ahí tenemos para realizarlo. Nos está pidiendo el problema. Dice que determinar el valor de coeficiente de corrección lineal. Ya lo determinamos. ¿Ok? Determinamos el coeficiente. Está coeficiente es 58.69. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Ok, vamos ahorita. ¿Qué porcentaje de la variación de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor de que predice mejor el consumo de carretera? Vamos aquí a estadísticas, regresión, y vamos a predecir. Ok, las libras nos pide 4.000, vamos a aceptar. Ok, nos dice que el ajuste sería de 0.4967 del peso en libras. Ok, nos da la ecuación de regresión, la configuración y la predicción. Y tenemos un ajuste del 27.025. Ok, pues vamos al asistente, regresión simple, lineal. Ok, pesos automóviles, peso. Ok, en la columna Y, millas por galón, y en la columna X, peso por
por libras el peso de automóviles. Lineal al nivel de significancia al 0.05, que es al 95%. Damos OK. Aquí existe una relación entre X y Y. Es estadísticamente significativa, ¿no? Es aprobada, ¿no? ¿Ok? Aquí se está contestando la pregunta 2 y 1, ¿ok? Y la 3 ya la contestamos, ¿ok? La 4 también, ¿ok? Para un automóvil pesa 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción para el consumo de combustible en carretera. Ese es un método común con el asistente para que nos dé las respuestas en una sola, digamos, serie de gráficas, ¿no? Tenemos aquí lo que es la relación entre X y Y. Tenemos el porcentaje de variación por el modelo. Tenemos la gráfica ajustada por modelo lineal. Tenemos la correlación. ¿Ok? Tenemos un residuo grande que está fuera de parámetro. ¿Ok? Tenemos aquí la gráfica, la línea de ajustada. Tenemos la línea de regresión y los puntos. Tenemos las estadísticas, el modelo seleccionado lineal, el modelo alternativo cuadrático. Tenemos la regresión de carretera en millas por galón, el peso. Tenemos aquí uno fuera de parámetro, que es la fila 24. Vamos a ver qué carro es. Fila que es un Mercedes-Benz. Tenemos un peso en libras de 3.700. Está muy pesado este carro. Y está fuera de parámetro, ¿no? Gasta por el peso, pues gasta más gasolina, ¿no? Gasta más gasolinas por milla. Cada milla gasta galones, ¿no? Vamos a ver cuántos galones gasta. 37 galones por millas. Está muy pesado ese carro, ¿no? Y tenemos la tarjeta de informe. Ok, aquí están las ecuaciones, lo que sacamos ahorita, los análisis de varianza, ajustes diagnósticos. Tenemos los diagramas de Pareto, gráficos de residuo para carretera de millas. Tenemos la correlación de regresión, lo que estamos observando ahorita. Ok, bueno, aquí tenemos el ejercicio de la estatura de peso de hombres. Ok, damos doble clic y es básicamente lo mismo, ¿no? Ok, regresión ajustada por modelo. Ok, aquí nos está pidiendo ok, dice que alturas y los pesos. Ok, la respuesta va a ser
estatura y pulgadas, ¿no? Estaturas y pulgadas, peso, peso. ¿Verdad? Vamos. Ok, tenemos la estatura en pulgadas, 58 más 5,99. Lo que tenemos aquí en la gráfica que ya habíamos sacado. Ok, el análisis de variancia. Tenemos regresión. Los ajustes diagnósticos de observaciones poco comunes. Tenemos la estatura en pulgadas. Ok, las observaciones. Tenemos los residuos y ajustes. Tenemos el diagrama de Pareto, efectos analizados. Tenemos las gráficas de residuo para estaturas dadas. Tenemos el valor ajustado, el residuo en histograma y la orden de observación. Ok, vamos a predecir, tal y como dice aquí. Ok, dice si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el peso en libras? Ok, ok, 70 pulgadas. Ok, dice que el peso en libras es menos 138 más 4,65 en pulgadas. El valor de estatura pulgadas es el de 70. Ok, el ajuste sería de 180. El E del ajuste 4,1198. Ok, tenemos aquí lo que son las ecuaciones de regresión. Ok, la estatura es en pulgadas 4,55. 1,2 el coeficiente y el valor de T 3,78. Ok, tenemos sus gráficas. Ok, vamos a ver cómo se realiza con el asistente. Análisis de regresión simple. Ok, aquí va a ir lo que es la estatura y aquí el final aceptar. Ok, tenemos la regresión de estatura en pulgadas por libra, ¿no? Gráficas. Ok, tal y como las mostramos aquí. 27,27. 27,27.
¿Ok? Estas gráficas, hace rato que la estaba haciendo, ¿ok? Son las mismas que tengo aquí. Bueno, rapidito voy a explicar esta parte rapidita, ¿no? Tenemos la relación de peso por libras en pulgadas, ¿ok? Peso libras, estatura de pulgadas. Tenemos las estadísticas, el modelo de selección lineal y el modelo alternativo cuadrático. Tenemos la regresión para el peso libras contra la estatura en pulgadas, el informe diagnóstico. Tenemos un residuo anda por ahí grande, ¿no? Tenemos aquí un fuera de parámetros, ¿ok? Vamos a ver cuál es el que está fuera de parámetros. Dice que la fila 17, el peso en libras es de 176, ¿no? La estatura en pulgadas, 61. Bueno, entramos a regresión múltiple. Ok, tenemos algunas definiciones. R cuadrada ajustada por valor P. Los alineamientos de determinación. Tenemos los rendimientos de automóviles. Dice que utiliza el siguiente conjunto de datos donde el requerimiento de combustible en carretera en galones, millas por galones, sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud 195, pulgadas 142, de frenado de 6 cilindros y 3 puntos de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes para la ecuación de mejor regresión. ¿Qué característica tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera? Abrimos el Minitab, ya lo cerramos. Bueno, abrió Minitab. Nos vamos a gráficas, estadísticas, de regresión, ajustar el modelo de regresión. Aquí como entrada de muestra nos pide el desplazamiento, tal y como marca aquí. Ok, utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible sea la variable de respuesta. Combustible de carretera. Ok, desplazamiento, capacidad de volumen, carretera, millas por galón. Es este. Ok, las predicciones. El peso del automóvil, su longitud, peso, longitud, freno, cilindros y desplazamiento. Peso, longitud, frenado, la cantidad de cilindros y desplazamiento. Aquí faltó peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento, ¿no? Aquí en gráfica le vamos a dar 4 en 1, aceptamos y aceptamos. Ok, aquí nos da la ecuación de regresión, la carretera de millas por galón es 51,0 menos 0.00451 de peso en libras. Ok, nos da también la longitud, el frenado de cilindros, desplazamiento de capacidad de volumen. Tenemos el coeficiente, tenemos las constantes, tenemos el peso, las longitudes, el frenado, cilindros, desplazamientos con su coeficiente, valor T, valor P y el fin. Okay.
Ok, bueno, ahí el FIB es un valor de inflación de la varianza, ¿no? Dice que los factores de inflación de la varianza miden la medida de varianza de coeficientes de regresión. Tenemos el FIB, que es el estado de los predictores. El FIB debe ser igual a 1, no correlacionados, pero moderadamente correlacionados debe ser 1 menos el FIB menos 5. Altamente correlacionados de FIB igual a 5, 10. ¿Ok? Tenemos las gráficas aquí altamente, como vemos, arriba de 5 tenemos el 6, el 7 y el 6. El 1 y el 2 pues es moderadamente no relacionados. Ok, vamos, tenemos el resumen de modelo. Tenemos los residuos cuadrados, el residuo ajustado. Tenemos los análisis de la variancia, tenemos la fuente. Ahí tenemos el total de 31. Tenemos 413 de ajustes el valor P y el valor F y el valor P. Tenemos los ajustes diagnósticos para observaciones poco comunes. Ok, tenemos carreteras de milla por galón, el ajuste, residuos y residuos estándar. Ok, tenemos el peso en libras, efectos estandarizados. Tenemos la gráfica de residuos para carretera de millas por galón. Tenemos la gráfica de probabilidad normal versus ajustes, versus orden y el histograma. Tal y como lo hicimos aquí. ¿Ok? También podemos realizarlo por medio de predicción. ¿Ok? En donde aquí nos piden dice que pesa 4.000 libras, 4.000 libras, longitud 195, 195, pulgadas 142, 142 frenado, 6 cilindros, 3.5 de desplazamiento, 3.5 de desplazamiento, 95 bilateral, resultados, almacenamiento y modelo y damos aceptar. Ok, tenemos la predicción en donde el peso en libras, tenemos la predicción del 27.3475 y el IP del 95%. Aquí tenemos los resultados también. Ok, tenemos correlación de regresión múltiple. Vamos a ir directito a realizarlos. Tenemos gráficas, el peso y el desplazamiento. Aceptamos, aquí tenemos lo que son las libras, el desplazamiento, ¿no? Veamos otra vez en regresión, regresión y gráfica de cono, longitud. Podemos poner desplazamiento por libras.
Damos a aceptar y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos la carretera por millas por galón, los valores fijos, longitud de pulgadas, 192, frenado de pies y cilindros. Pues sabemos que en configuración sabemos que no hay cilindros de 5, sino que ponemos de 6. Y aquí pues, tenemos la gráfica de contorno de carretera, ¿no? Y así pues de esta manera realizamos la regresión con diferentes gráficas. Ok, aquí te pide maximizar configuración. Podemos poner 25 a 38. Aceptamos gráficas, opciones. En cilindros podemos retener valor. Vamos a poner 6. Vamos a aceptar. Aquí tenemos los valores. Tenemos en carretera el peso, longitud, frenado. Aquí podemos mover la barra para que nos dé, ok, podemos aumentar el peso hasta 4.400 kilos, que es el valor máximo. Podemos mover lo que es la longitud. Lo que vemos que afecta, no afecta casi mucho la longitud. El frenado tampoco, lo que afecta es el desplazamiento. Sí, es el desplazamiento el que afecta mucho. Aceptamos y pues aquí de esta manera nos da la optimización de respuesta, ¿no? De carretera a millas por galón. Tal como lo tenemos aquí en la pantalla. Podemos también agregar lo que es el contorno, agregar valores, ¿no? De predeterminados. Se llama límite inferior y límite superior. También por medio del asistente se puede realizar. Vamos al asistente. Regresión múltiple, variable de respuesta, que es el millas por galón, pues variables continuas, lo dejamos. Ok, hacer peso en libras y longitud. Vamos a aquí tenemos de esa manera también, por medio del asistente, la regresión. Tenemos aquí los límites, como les comentaba, tal y como se muestra aquí también. Tenemos un ejercicio de colesterol en miligramos en hombres. Si se utiliza el siguiente conjunto de datos, determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción para la edad, la estatura y el peso del tamaño, ¿no? Ok, determina la ecuación de represión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 y se utilice las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendrá un hombre y tener un nivel de colesterol 150? ¿Cuál es el nivel saludable? Mejor ecuación de regresión. Okay. Abrimos Minitab, lo cerramos, ya no lo utilizamos. Adelantando, pues aquí tengo las gráficas que realicé.
Nos vamos a estadísticas, regresión, ajusta por regresión. Aquí nos pide el problema. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Ponemos aquí el colesterol y las predicciones: edad, estatura, el peso y el tamaño de cintura. Edad, estatura, estatura, ok, creo que era el peso también. Peso, edad, estatura, peso y cintura. A ver, la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Okay. Gráficas 4 en 1. Aceptamos y aceptamos. En la ecuación de regresión tenemos el colesterol como, como respuesta, coeficientes, tenemos los términos, los constantes, la edad, la estatura en pulgadas, el peso en libras y la cintura. Resumen del modelo: R cuadrado ajustado, R cuadrado predeterminado. Análisis de varianza: tenemos regresión, la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cinturas, el error y total. Ajuste y diagnóstico para observación poco comunes. Tenemos el colesterol, el ajuste, residuo estándar. ¿Okay? Tenemos las gráficas de residuos para el colesterol. ¿Okay? Tal y como lo mostramos aquí en la presentación. Determine pues la mejor regresión. ¿Okay? Para estos datos, pues la mejor regresión es la para optimizador de respuestas. Ok, podemos optimizarlo. Opciones. Okay, vamos así. Debido a que el optimizador podemos manipular las barras para la pregunta 2. Okay, aquí la tenemos. Tenemos la barra donde podemos manipularlo, ¿no? Okay. Nos pide más o menos así. Dice que ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40, 70 y 176? 70, 175, y de cintura 95. Aceptamos, ¿no? Bueno, aquí dice que el colesterol máximo de esta persona con esas características que leímos es 488.9961. La optimización de respuesta al colesterol es la mejor opción, ¿no? Es la mejor opción y ecuación de regresión. ¿Ok? Gráficas, regresión y predecir. ¿Ok? Aquí nos dice que un hombre de 40, 70 pulgadas, ¿no? Un hombre de 40, estatura 70 pulgadas,
Pesa 175 y su cintura 95. Pesa 175 y su cintura 95. Ok, vamos a aceptar. Ok, aquí nos pide que pues la predicción es de 486. Tal y como la optimizamos aquí, miren. 488, 486. Por los, varía por los puntos, ¿no? Aquí no puede, no puedo dejarlo muy exacto debido a que el mouse se mueve mucho. La estatura también, ¿no? Pero pues ya vimos que casi es el mismo, ¿no? 486 exactamente. Y aquí 480. ¿Ok? Tenemos las gráficas ya realizadas. Ok, falta realizar nada más lo que es la gráfica del asistente. Regresión. ¿Sí? Pues la variable de respuesta siempre nos pide lo que es el colesterol. La variable es edad, pulgadas, peso, cintura. Vamos a aceptar. Ok, y aquí ya tenemos lo que son el modelo de regresión puede explicar el 72% de la variación en Y, ¿no? Porque la R cuadrada va el 72%, debido a que la relación entre la Y y las derivadas del modelo estadísticamente es significativa de P menos 0.10. Ahí tenemos las demás gráficas, tal y como pues la tengo de este lado. ¿Ok? Bueno, de mi parte sería todo. En otro video voy a explicar cómo llevé a cabo estos aprendizajes al ambiente laboral.